Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en 122 años de historia. La de la Iglesia de Dios de la Profecía. Tenemos bastante material que, documenta todo ese viaje, ¿no? Desde ser un grupo muy pequeño allá en los Apalaches, hasta, una presencia global hoy en día. ¿Cómo ocurrió esa transformación? Narrador 2, pues sí. Es una historia realmente fascinante. Y aunque la fecha clave que marca el aniversario es el 13 de junio de 1903, la verdad es que todo arranca un poco antes. Empieza con esa búsqueda, digamos, de autenticidad religiosa a finales del siglo XIX. Narrador 1, exacto. Las fuentes nos llevan a 1886. Allí está Richard Spurling, que era un ministro bautista. Él, junto a un grupo pequeño, forma la Unión Cristiana. Y la meta era, pues, volver a la esencia del Nuevo Testamento. Sin credos humanos, ¿no? Una idea que ya resonaba con otros movimientos anteriores, ¿verdad? Narrador 2, sin duda, sin duda. Ese deseo conecta con la herencia de la Reforma Radical. Piensa, por ejemplo, en anabautistas o los cuáqueros. Ellos valoraban mucho la experiencia personal de salvación, y sobre todo, una vida de santidad práctica. Eso era para ellos la marca de la iglesia genuina. No era solo creer, sino vivirlo. Narrador 1, y esa vivencia se fue intensificando. Un momento importante fue el avivamiento en Shearer Schoolhouse en 1896. Eso los acercó más al movimiento de santidad. Y ya, en 1902, se organizan formalmente como la Iglesia de la Santidad en Campos del Arroyo. Pasos pequeños, pero iban sumando. Narrador 2, y entonces, llegamos a esa fecha. 13 de junio de 1903. Ambrose Jessup Tamlinson. A.J. Tamlinson. Él era un ex-cuáquero que andaba por la zona como misionero. Tuvo una experiencia espiritual muy fuerte y decidió unirse al grupo. Quizá su pasado cuáquero, que valora esa guía interna del espíritu, le hizo conectar, ¿sabes? Vio en ellos, según las fuentes, a la Iglesia del Nuevo Testamento. Y muy pronto, se convirtió en su líder. Ahí, digamos, empieza el conteo oficial de estos 122 años. Narrador 1, y bajo Tamlinson, la cosa como que despegó, ¿no? Narrador 2, sí, definitivamente. Narrador 1, en 1907 adoptan el nombre Iglesia de Dios. Pero ojo, 1908. Ese año trae otro giro fundamental. Llega G.B. Caswell, que venía del famoso avivamiento de Azusa Street, y Tamlinson mismo tiene su experiencia con el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí, el movimiento abraza el pentecostalismo. ¿Qué significó eso en la práctica? Narrador 2, fue un cambio, yo diría que sísmico. El pentecostalismo, con su énfasis en los dones espirituales, como hablar en lenguas, y esa experiencia tan directa, tan poderosa del Espíritu Santo, pues, redefinió su identidad. Ya no era solo un movimiento de santidad. Era algo diferente, más experiencial. Y eso atrajo a mucha gente, claro. Narrador 1, marcó un camino distinto. Narrador 2, pero claro, crecer tan rápido, eso suele traer tensiones. Narrador 1, efectivamente. Y llegaron. En 1923 estalló una división importante. Narrador 2, las fuentes hablan de desacuerdos sobre, cómo gobernar la iglesia, cómo manejar las finanzas. Es un choque bastante clásico, ¿no? El impulso carismático de un líder fuerte como Tamlinson, frente a la necesidad de estructuras más formales. La organización crecía y, el movimiento se partió. Narrador 1, el grupo de Tamlinson añade de la profecía al nombre. Que, según entiendo, reflejaba su visión de ser esa iglesia del Nuevo Testamento restaurada para los últimos tiempos. Narrador 2, exacto. Y tras la muerte de A.J. Tamlinson, su hijo, Milton A. Tamlinson, tomó el relevo en 1944. Y lideró durante, casi 47 años, hasta 1990. Esa fue una era clave de globalización. La iglesia pasó de ser un fenómeno más bien norteamericano a tener presencia en todo el mundo. Ahí se establecieron ministerios importantes, como la Casa de Publicaciones Ala Blanca. Narrador 1, y desde entonces, pues, otros líderes han seguido esa labor. Hasta el actual obispo, Tim Coulter.
Hoy estamos hablando de más de 1,5 millones de miembros en unas 135 naciones. Y es interesante que casi el 90% está fuera de Norteamérica. Eso sí que es una transformación radical. ¿Y qué los une doctrinalmente? ¿Cuál es la base? Narrador 2. La base fundamental es la Biblia. La consideran la palabra inspirada e infalible de Dios. Creen en la Trinidad, en la deidad de Cristo, la salvación por el Espíritu Santo, la santificación como un proceso, no, de crecimiento espiritual y la obra activa del Espíritu hoy. Practican el bautismo por inmersión, la Santa Cena y el lavatorio de pies. Y tienen también una serie de 29 enseñanzas que, bueno, detallan puntos doctrinales más específicos, desde teología básica hasta su visión del futuro. Narrador 1. El material también menciona una evolución interesante, ¿no? Un distanciamiento de posturas que antes eran más exclusivistas. Esa idea de ser la única iglesia verdadera. Y ahora, parece que hay un esfuerzo activo por la reconciliación con otros grupos cristianos, incluso con la otra rama principal que surgió de la división de 1923. Su lema actual es reconciliando al mundo con Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. Narrador 2. Sí, es un cambio notable. Hacia una postura, quizás más ecuménica. Muestra una adaptación, una madurez a lo largo del tiempo. Narrador 1. Así que, bueno, cerramos este recorrido por 122 años. De una pequeña reunión buscando pureza bíblica, a un movimiento pentecostal global. Pasando por divisiones, crecimiento, reconciliaciones. Una historia de fe y adaptación constante. Narrador 2, ciertamente. Una trayectoria impresionante. Y nos deja pensando algo, ¿no? Al mirar hacia el futuro. Y considerando esa tensión histórica entre mantener una identidad doctrinal fuerte y a la vez adaptarse a un contexto global tan diverso. ¿Cuál crees que será el mayor desafío para esta iglesia? ¿Será lograr esa cohesión teológica a través de tantas culturas? ¿O quizás el riesgo de diluir sus raíces distintivas al intentar ser relevante en todas partes? Es una pregunta abierta, creo, para cualquier movimiento con una historia tan larga.